Buenas, sean todos bienvenidos a nuestro programa Mundo Enterex, dedicado, como siempre, a explicar la importancia de la nutrición en nuestra salud y sobre todo en la calidad de vida. El día de hoy vamos a estar hablando de peritoneodiálisis y para eso tenemos una invitada de primer nivel, como siempre. Ella es nutricionista renal, ella es fundadora del Centro Nutricional Cardiorrenal, Macarena Arancibia. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Leonardo. No, gracias por tu tiempo, de verdad que es un honor tenerte acá. Bueno, vamos a ver que salga algo muy interesante. Así será. Fíjate, comencemos hablando antes de entrar en profundidad de qué es la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica es una enfermedad donde los riñones van como declinando su función, van perdiendo función. Entonces este progreso es lento, silencioso, y los riñones que eliminan las toxinas y el agua finalmente van perdiendo esa función. Entonces el paciente empieza a sentirse intoxicado ya en etapas muy terminales de la enfermedad, pero los riñones tratan de dar el 100% durante todo el tiempo, por lo tanto no dan síntomas. Entonces es una enfermedad bastante compleja porque los síntomas se dan cuando ya las etapas son avanzadas. Entonces hay que tener como prevención, ¿cierto?, que es lo importante. Ahora, en ese sentido, si de alguna manera se descubre ya en un estadio un poco avanzado, ¿cuál es la sintomatología? ¿No existe algún síntoma que quizás, oye, ¿sabes qué? De alguna manera estoy sobrecargando mis riñones, no sé. Sí, habitualmente, bueno, hay pacientes que no tienen síntomas, que consultan porque les dolió un poquito la guata o que les duele un poco la espalda, creen y por que casualidad por casualidad lo descubrieron. Pero los síntomas clásicos de la enfermedad renal más terminal son un poco de náuseas, vómitos, como sensación de picazón en la piel, decaimiento. Hay algunos pacientes que refieren desánimo por esta anemia que se va presentando, ¿ya? Hay pacientes que tienen un síndrome urémico que se llama, que es donde hay sintomatología cuando la enfermedad renal está en etapa 4, 5, ya más avanzada, y hay otros que no lo presentan. Pero yo creo que lo importante aquí es como consultar previo, o sea, tener un control por lo menos después de los 40, 45 años anualmente y medirse los mínimos parámetros para descubrir una enfermedad renal, que son tomarse la creatinina en sangre, por ejemplo, y ahí se calcula más o menos la velocidad de filtración que tienen nuestros riñones o cómo están funcionando. También alguna imagen de repente si el doctor está sospechando, pero y examen de orina. Idealmente una vez al año, ya cuando somos más adultos. Okay. En atención primaria también es importante como ver el tema de la prevención en cuanto a si tengo más factores de riesgo para tener enfermedad renal crónica, porque la enfermedad renal crónica está muy dada en los pacientes con diabetes, por ejemplo, que son la principal causa de la llegada a enfermedad renal crónica, la hipertensión y algunas inflamaciones del glomérulo, de la unidad funcional del riñón, como alguna nefritis o algo así, o glomerulonefritis, o también las infecciones urinarias a repetición y la toma de analgésicos. La población chilena, no sé si les pasa que... Exceder un poco el consumo de los Claro, que me duele el cuello, tomo antiinflamatorio. Automedicación, quizás por exceso. Automedicación, claro. Entonces yo creo que hay varios factores, pero principalmente la diabetes, la presión y los estilos de vida no saludables van a llevar a tener más factores de riesgo para tener enfermedad renal crónica. Esas dos señales de alarma que mencionaste ahí, oye, una persona que ya entra a sufrir de diabetes o que tiene un problema de hipertensión, es una persona que debe cuidarse de forma pues muy, muy importante para evitar llegar a sufrir una enfermedad renal crónica. Exactamente, la prevención aquí es muy importante. Y si a uno le diagnostican diabetes o le diagnostican hipertensión, la idea es hacer el tratamiento como corresponde, o sea, con cambios de estilo de vida, tomarse los fármacos que el médico les recomienda, tener estilos de vida más bien saludables, como para evitar que este riñón finalmente los riñones vayan dañándose y vaya a generar la enfermedad renal. Una de las cosas que siempre los profesionales con los que conversamos refieren
es la dificultad de las personas adherirse a los tratamientos y a las recomendaciones, sobre todo nutricionales. En esta primera etapa, cuando se diagnostica como que sufre de diabetes o que sabes eres hipertenso, debes cambiar tu forma de comer, de alimentarte, tomar tus medicamentos y siempre se refiere que es difícil que la persona haga ese cambio de vida. Yo creo que a todos nos cuesta. Imagínate un cambio de alimentación que desde chiquitito a ti te alimentaron de una manera y de repente te viene una enfermedad y un profesional te cambia todo. Yo creo que cuesta, pero la adherencia también está en como el apoyo familiar, ¿cierto? El núcleo, como el cuidador. A veces los adultos mayores tienen otras personas que no son sus familias que también están como cuidadores. Pero yo creo que como equipo de salud multidisciplinario debemos como todos remar para el mismo lado. Entonces el nefrólogo, el médico de atención primaria, la enfermera, la nutricionista, como hablar siempre el mismo idioma y tratar de ser acogedores con los pacientes. Porque igual están sufriendo un cambio y la enfermedad renal crónica, si bien se puede retrasar la progresión del daño renal y quizás detener un tiempo, siempre va a ser una enfermedad crónica para siempre. Así es. Tal como la diabetes, la hipertensión. Entonces, yo creo que hay que ponerse un poco en el lugar del paciente, tratar de adherirlo de una manera más acogedora, no tan impositiva, ¿cierto?, en cuanto a las indicaciones y tratar de apoyarse en esta familia o cuidador o hijo. El núcleo. Porque los pacientes siempre refieren, oye, ¿sabes qué? Yo tengo esta nueva forma de alimentación y mi familia está al lado comiendo lo que yo anteriormente comía. O sea, es difícil de alguna manera para las personas y se comprende si no hay un trabajo en equipo, o sea, no hay apoyo de su núcleo más cercano. Yo creo que las mujeres son las más obedientes. ¿Sí? Sí, y de hecho los pacientes hombres que están apoyados por sus mujeres o por sus hijas o por su nuera, siempre van a tener mejor adherencia. No sé por qué, será la vida, no sé. Pero también los hombres cocinan poco, no saben mucho de alimentos, de cómo mezclarlos. Se quema hirviendo el agua. ¿Ah? Se les quema hirviendo el agua. Pero yo creo que eso es parte del cambio que estamos viviendo también. Ahora los hombres tienen muchas más habilidades, quizás en la cocina, o también de actitud frente a hacer cambios de estilos de vida. Es correcto. Entonces yo creo que hay que puro apoyar al paciente para que se sienta empoderado de su tratamiento. Exactamente. Llegamos entonces a la parte de el paciente ya lamentablemente llega a dializarse. Existen dos tipos de diálisis, no sé si nos puedes explicar un poquito a la audiencia de qué se trata. Sí, la diálisis es como reemplazar la función renal deteriorada que tienen estos pacientes a través de hemodiálisis, que es la diálisis que se hace a través de filtros artificiales y se hace 3 veces a la semana, 4 horas en un centro especializado donde se lleva al paciente. Y se necesita un acceso vascular que puede ser una fístula o un catéter, dependiendo de la urgencia o el tiempo que estuvo el paciente prediálisis. Y la diálisis peritoneal es la diálisis que se hace a través de un catéter en la guatita hacia el peritoneo y tiene una forma manual y una forma automatizada. El paciente aprende las dos formas y es una diálisis diaria, ¿ya? De todos los días. Y que se usa la membrana peritoneal, la que recubre nuestros órganos, como membrana dializante. Es la que hace el papel entonces en este caso del filtro de hemodiálisis, claro. Entonces ahí está el intercambio donde se infunde una solución que es con todos los nutrientes y con todas las cosas positivas para el paciente y está en permanencia en la cavidad peritoneal un tiempo, un ratito, y luego se drena y sale como una especie de pipí, ¿cierto? Que es como la función renal, y sacan las toxinas. Esas infusiones habitualmente en nuestro país tienen dextrosa, que es el agente osmótico en el fondo que va a traer agua y va a sacar agua, ¿ya? Al sacar agua, tú también arrastras toxinas, por lo tanto estás haciendo las dos como funciones más importantes del riñón. Y los pacientes en diálisis peritoneal tienen
a diferencia de los pacientes en hemodiálisis, la posibilidad de hacer sus diálisis en la casa, ¿ya? No en un centro. No tienen que ir a un centro, sino que lo hacen en su domicilio. En su domicilio. Claro, entonces el paciente habitualmente que está quizás más ocupado o tiene trabajo estable o los niños que van al colegio, a la universidad, es una buena forma, una buena técnica para seguir como su vida. Para continuar, pues, de alguna manera sin afectar tanto su ritmo de vida. Exactamente. Es como que tiene una mejor calidad de vida en ese sentido. Por ejemplo, un adulto mayor que está solito en su casa, quizás le conviene la hemodiálisis porque va a sociabilizar, va a tener pares en el centro, entonces se va a sentir como más acompañado. Menos solo, más acompañado. Y quizás también acompañado de personas que están en su misma condición, pues entonces se identifica en el grupo. Claro, entonces yo creo que cada paciente hay que ofrecer entonces las dos formas y ellos puedan elegir si no tienen contraindicaciones. Por ejemplo, la diálisis peritoneal tiene contraindicaciones de ser utilizado el peritoneo, si es que hay alguna enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, si tengo alguna hernia o algún cáncer quizás muy avanzado. Pero en general no tiene contraindicaciones la diálisis peritoneal. En ese sentido, entonces entendemos que el paciente cuando se dializa es porque necesita ayuda para filtrar. Para limpiar. Para limpiar, depurar en este sentido el trabajo que no puede hacer el riñón porque de alguna manera está trabajando incompleto o tiene alguna deficiencia. Entonces están las dos alternativas, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. ¿Qué de alguna forma, cuáles son los elementos que se toman en cuenta para elegir aparte de la practicidad? ¿Existe algún punto de, sabes qué, a este paciente le conviene más este sistema de hemodiálisis o le conviene, o es sencillamente por el... Yo creo que el nefrólogo en este país debe ofrecer las dos alternativas, ¿ya? Como te decía, quizás las contraindicaciones más grandes para la diálisis peritoneal son tener alguna enfermedad inflamatoria intestinal o tener alguna hernia o muchas cirugías en la cavidad peritoneal. Pero en general no debiera ser una contraindicación. Y la hemodiálisis es para todos, o sea... Cualquier persona perfectamente entonces. Claro, los cánceres avanzados ahí se estudia un poco mejor cuál sería la condición más para la calidad de vida del paciente elegir, pero no hay contraindicación en general. Hablando entonces un poquito del punto de vista nutricional, el paciente que va o que debe ser sometido a peritoneodiálisis, ¿cuál es, en líneas generales, obviamente, porque esto necesita una clase magistral y un posgrado, pero en líneas generales, ¿qué limitantes tiene en cuanto a nutrientes específicos o más bien al revés, qué se le recomienda? Mira, el paciente en diálisis peritoneal, como usa soluciones con dextrosa, que es azúcar, en el fondo ingresa muchas calorías. Entonces, la alimentación del paciente en diálisis peritoneal en general es una alimentación bastante saludable, parecida al de todo el mundo, pero hay restricciones un poco en los carbohidratos, porque la solución de diálisis le está aportando un aporte de carbohidratos, de dextrosa, y el sodio, porque el sodio no te va a ayudar mucho a la ultrafiltración o a la extracción de líquido. Por lo tanto, el sodio y los carbohidratos yo creo que son un punto clave en cuanto a disminuirlos en el paciente con diálisis peritoneal. El resto es una alimentación bien saludable, variada, y como se dializan todos los días, tienen el beneficio también que se les está limpiando permanentemente. Claro, constantemente están haciendo la limpieza. Sí. En cuanto a micronutrientes, habitualmente los pacientes en diálisis peritoneal va a depender de la calidad de su membrana. Por ejemplo, Leonardo, si tú tienes, no sé, los ojos cafés, es como genético también como tienes tu peritoneo. Entonces, si tu peritoneo tiene poritos grandes, vas a sacar mejor las toxinas. Si tiene poritos chicos, vas a sacar peor las toxinas. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la calidad del peritoneo del paciente, es como saca las toxinas. La toxina más pesada o más difícil de sacar es el fósforo. Entonces, esa se acumula un poco o es más común encontrar que los pacientes en diálisis peritoneal tienen hiperfosfemia a causa de la mala alimentación o de que esta membrana no saca muy bien el fósforo.
En cuanto al potasio, que es un mineral chiquitito, a diferencia de la hemodiálisis, donde se acumula más potasio, en la peritoneodiálisis no hay tanto ese problema porque sale muy bien por arrastre el potasio. Okay. Esto yo diría, pero en general o los beneficios que tiene la diálisis peritoneal, que a mí me gusta trabajar mucho con ellos, porque es súper variada, es súper saludable, y pueden hacer casi lo mismo que el resto, o sea, comer lo mismo más o menos que el resto. Por decirlo de alguna forma, es menos invasiva, menos traumática quizás el cambio. Sí, se hace en la casa, uno está más acogido también, y como se hace todos los días, también hay más limpieza de sangre, y no hay estos pics como de que en el hemodiálisis te dializas el lunes, te limpia, después al otro el martes estás más sucio, el miércoles estás limpio, y esa curva de limpieza va generando mucha inflamación y el paciente va perdiendo función renal residual, que es la orina. Claro. ¿Ya? Entonces se dice y se sabe que la diálisis peritoneal preserva un poco mejor la función renal residual o la salida de orina que mantienen algunos pacientes. Claro. ¿Ya? Entonces, yo soy hincha de la diálisis peritoneal, a mí me gusta, pero... Lo hemos notado. Sí, y lo importante también saber de la diálisis peritoneal es que ese peritoneo también pierde muchas proteínas. Okay. ¿Ya? Entonces, los pacientes en diálisis peritoneal tienden a desnutrirse si es que no están bien asesorados nutricionalmente, y a veces usamos como productos que nos puedan ayudar a reponer esa pérdida. Buenísimo. Macarena, la verdad que le hemos pasado súper genial. El tiempo, como te decía en la previa, Ay, pasa sí, súper cortito, rápido, sí, es súper corto. Cardiorrenal, su página web Centro es... de Nutrición Cardiorrenal, estamos en Antofagasta. Okay. La Serena, Ovalle, Valparaíso, Concepción, Puerto Montt, Puerto Vara. Estamos tratando de abarcar como todo el país. Perfecto. Con colegas muy profesionales y todas nutricionistas renales, así que para ayudar a los pacientes y para ayudarlos también en cuanto a la educación, pueden visitar nuestra página. Perfecto. Bueno, Macarena, muchísimas gracias por tu Gracias a tiempo. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Esto es Mundo Enterex. Bien, estamos de vuelta en Mundo Enterex y vamos a estar conversando ahora del producto Enterex Protical, un producto especializado. Y para esto, bueno, tenemos una invitada, a Consuelo Grandón, quien nos va a explicar un poco de qué se trata Enterex Protical. Bienvenida, Consuelo. Gracias, Leonardo. Bien, Enterex Protical es un producto especializado. Cuéntanos de qué se trata este producto. Sí, es un producto súper especializado, es una fórmula nutricional que fue pensada más o menos para 3 tipos de pacientes, pero realmente lo que quiero que quede claro hoy día es que es una fórmula súper versátil. Al ser una fórmula en polvo, puede aplicarse para varios tipos de pacientes.
Entonces, volviendo a qué es lo que es Protical, es una fórmula hipercalórica, y para que entiendan en la casa, hipercalórica es una fórmula que aporta más de 1 caloría por ml. En este caso, Protical aporta 1.3 calorías por ml. Eso lo hace una fórmula mucho más densa y que aporta más calorías a la alimentación diaria del paciente. También es una fórmula que es alta en proteínas, tiene 20 gramos de proteína, y además es una fórmula que es baja en carbohidratos y también es baja en sodio. Perfecto. Fíjate que el producto al ser alto en calorías y alto en proteínas, pero de bajo volumen, entonces tiene un beneficio bastante importante, puede ser beneficioso para el paciente pues, con enfermedad renal crónica. Sí, de todas maneras, como te mencionaba al principio, si bien es un producto que fue creado para 3 principales patologías, que en estas se incluyen a los pacientes con insuficiencia respiratoria, a los pacientes con insuficiencia cardíaca, y también se incluyen a los pacientes con insuficiencia renal, justamente por lo mismo, porque en estas 3 patologías agrupamos lo que es la restricción en el aporte también de agua al paciente. Y eso se logra muy bien con Protical. Al ser una fórmula hipercalórica, nosotros aportamos menor cantidad de líquidos a la nutrición del paciente. En este caso, al ser un producto en polvo, creo que el especialista en nutrición o el nefrólogo, el que recomienda el producto, tiene la alternativa de quizás adecuarlo al requerimiento nutricional que pueda tener el paciente. Sí, eso es lo que te comentaba. Como es una fórmula en polvo, uno puede ir jugando con la forma de preparar este suplemento, y efectivamente uno lo puede ir adecuando a los requerimientos del paciente. Es una fórmula que puede tener hasta una concentración de 1.8 calorías, hacerlo mucho más densa, aportar mucha mayor cantidad de calorías y también de proteínas dependiendo del paciente. Y eso solo va a variar en cuanto a lo que es la preparación. Nosotros, la formulación estándar que propone la fórmula son 3 medidas que se incluyen dentro del envase, son 3 medidas en 190 ml de agua. Y esa cantidad de medidas, como te comentaba, se pueden disminuir, podrían ser 2 medidas en 190 ml de agua, o también la fórmula se puede concentrar y agregar 4 medidas en 190 ml de agua. Entonces, volvemos a lo mismo, es una fórmula súper versátil, aplica a bastantes pacientes, y es una de las pocas fórmulas también que es en polvo y también aporta mayor cantidad de calorías y de proteínas. En este sentido, el producto, al ser libre de azúcar, como lo hablábamos hace un ratito con la especialista Macarena Arancibia, generalmente el paciente renal sufre de diabetes, porque llega a este punto generalmente por esta previa. Por la diabetes. Al ser un producto libre de azúcar, obviamente tiene un beneficio también para ellos. Pues. Sí, lo pueden consumir de todas formas, y como hablabas tú, son patologías que siempre están relacionadas entre sí. La diabetes y la enfermedad renal sí están súper relacionadas, y por lo mismo Protical es una fórmula que no tiene azúcar añadida, no aporta azúcar. Nuestra fuente de carbohidratos es la maltodextrina, y la maltodextrina es un carbohidrato de lenta absorción, se absorbe lentamente, por lo tanto no genera este pic de glicemia también en el paciente. Y aparte de eso, es una fórmula que es baja en carbohidratos, tiene 15 gramos de carbohidratos solamente, así que también va a contribuir al manejo de este paciente. Perfecto. El producto es libre de gluten, adecuado para pacientes intolerantes a la lactosa, que también es un beneficio. Así es. Toda nuestra línea de suplementos en Enterex son libres de gluten y libres de lactosa. Siempre comentamos lo mismo, pero por lo general los pacientes asocian este tipo de fórmula a consumir leche, a tomar leche. Entonces, a veces existe el temor en la población o en el paciente de decir, no quiero consumir este producto porque voy a tener un malestar gastrointestinal. Y la verdad es que con toda confianza le decimos de que es un producto que es libre de gluten y que además es libre de lactosa. Por lo tanto, no va a generar ese malestar gastrointestinal en los pacientes que tengan este tipo de intolerancia. No, perfecto, Consuelo. No sé si para cerrar quieres conversar algún punto en particular. Sí, es una fórmula que les quede claro que es súper versátil, que se puede adecuar a distintos tipos de pacientes. Es una fórmula para adultos. Y además, lo rico de esta fórmula es que tiene un muy buen sabor. Es un sabor vainilla, pero es una vainilla muy suave. Gusta bastante a los pacientes, así que tiene una muy buena tolerancia.
Así que eso, la invitación es que sigan las indicaciones de su nutricionista, de su nutriólogo y puedan probar esta fórmula que se llama Protical. Buenísimo, ese punto es súper importante y yo creo que con eso cerramos. Enterex Protical es un producto que es de libre prescripción porque es un alimento. Usted lo puede encontrar en cualquier distribuidor de productos nutricionales como Biomed, como NutriHouse, como NutriMedical, como Codimed. También lo puede encontrar en farmacias de cadena como Salcobran, que tiene una cantidad de cadenas en lo largo y ancho del país. Ahí lo puede encontrar con cualquier facilidad, lo puede encontrar. Puede comprarlo en línea también a través de nuestro marketplace, que es tiendasencomex.cl, el cual tiene la ventaja o el beneficio de que se le entrega en su dirección sin cobrarle el envío en cualquier lugar de Chile. Pero como siempre nosotros lo decimos con mucha responsabilidad, este es un producto que debe ser suministrado, administrado bajo la recomendación de su especialista, es decir, de un nutricionista o de un nefrólogo, quien es el que, previa evaluación, le va a dar la recomendación adecuada a su necesidad. Entonces hay que ser bien claro con esto porque esto es un producto especializado. La conclusión para el programa de hoy creo que es la misma de casi siempre de los programas anteriores de enfermedades crónicas. Hay que mejorar nuestros hábitos de alimentación. Las estadísticas en nuestro país no son muy buenas en cuanto al sobrepeso. El sedentarismo también debe cambiar. Chile tiene que hacer más deporte. Debemos alimentarnos mejor y hacer más deporte. Recuerden que la nutrición tiene un impacto muy importante en nuestra salud, para bien o para mal. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por su sintonía y nos vemos en una próxima oportunidad por Mundo Enterex.